La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Hoy queremos poner en análisis un tema que es bueno analizar porque hay un axioma que dice que los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados para hablar sobre lo que representara testigos de cargo de la Asamblea de Montecristi de los años 2007 y 2008, de lo cual salió una constitución cuestionada y por ello parte del problema que vive el Ecuador es ese, aprobada por el pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008 y que entró en vigencia en octubre de ese año. Si bien recién está en camino la aprobación en las urnas de una asamblea constituyente con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, es necesario observar que en esta ocasión haya responsabilidad en el pueblo ecuatoriano para elegir primero a los constituyentes y luego de avanzar el proceso, preocuparse de leer el contenido que se apruebe para que no resulte un nuevo engaño político. No se puede caer en el mismo error de aprobar mayoritariamente en las urnas un texto constitucional sin haberlo leído, consultado o procesado, como ocurriera con la nefasta Constitución de Montecristi, que se dieron cuenta y reaccionaron cuando estaba en vigencia y se aplicaba ya en el país. Constitución chavista similar a la que rige en Venezuela, con 5 funciones del Estado, que le tiene sumido al Ecuador en la peor crisis de su historia, con un pueblo empobrecido, hablo de Venezuela, un pueblo empobrecido, y sometido a la dictadura que va 26 años en el poder. En la Asamblea de Montecristi ni siquiera entendieron los problemas, no todos, por cierto, la mayoría que integró la constituyente. Por ejemplo, y yo cito, porque este tema lo planteé al presidente de la República de entonces, cuando se aprobó en el capítulo de la Seguridad Social que pusieron fondos provisionales en lugar de fondos previsionales, y el presidente de entonces dijo, sí, fue un error y rectificaron años después. En la Asamblea de Montecristi el saldo fue lo que el país vivió luego. Y quisiera añadir un libro muy ilustrativo sobre los 10 años de la Revolución Ciudadana de los periodistas Mónica Almeida y Ana Karina López, La Revolución Malograda. Hay un capítulo que se dedica precisamente a Montecristi y dice, se alzaron con el santo y la limosna. Y concluye este capítulo que dice, los reclamos de la oposición y de los movimientos sociales cayeron siempre en saco roto. La participación ciudadana se pervirtió al servicio del proyecto político de la Revolución Ciudadana, que con cada concurso fortalecía el control presidencial. Los otros poderes del Estado perpetuaron los vicios y la mediocridad del pasado que se ahondaron en la nueva función electoral, otra columna del régimen que se vanagloriaba de ganar todas las elecciones. La reingeniería institucional de Montecristi funcionaba como un reloj, pero para ellos, para el movimiento político. Con este antecedente doy la bienvenida a 3 ex integrantes de la Asamblea Constituyente de Montecristi, Marta Roldós, doctor Leonardo Viteri y Fernando Vega. Bienvenida, bienvenidos. Empecemos con Marta Roldós. ¿Cómo enfrentar este desafío ahora con una nueva constituyente cuando el pueblo se va a pronunciar el 16 de noviembre próximo si se va o no recién a una constitución para no repetir
lo que fue Montecristi. ¿Cómo podría resumir, Marta, lo que fue Montecristi? Buen día. Buen día. En primer lugar, agradeciendo la oportunidad de estar aquí con usted, Miguel, y los contertulios. Y creo que este esfuerzo que usted hace, que hacemos juntos, es una de las formas, ¿no? La primera forma es evitar la desmemoria, es recordar lo que ha pasado, porque recordando lo que ha pasado podemos no prever, porque no hay bola de cristal, pero sí tener algunas herramientas para navegar en lo que va a pasar. Y el otro tema para mí que es importante es tener posiciones de principio, ¿no? Y lo digo no solamente recordando Montecristi, sino también viendo a los actuales asambleístas, que yo diría que me parecen incluso de una calidad menor que la que estuvo en Montecristi, porque en Montecristi, incluso dentro de las filas del oficialismo, hubo gente de gran integridad que luego fue purgada por el propio oficialismo justamente por ser personas íntegras, y entre esos pues está Fernando, que está aquí acompañándonos. Bueno, él no purgaron, él se fue creo que por su cuenta. Y entonces creo que allí hay un primer reto. ¿Cuál es la calidad de los asambleístas que vamos a tener? Y de entrada hay algo que me alerta y me preocupa más, que es el estatuto que ya están proponiendo, que es un estatuto altamente concentrador, ¿no? Que con el 40% alguien se puede llevar el 100% de la representación. Y es como que no recordáramos, ¿no? En el pasado se lo criticábamos a los socialcristianos eso, porque había sido una norma que favoreció mucho ese partido. Pero aquí el tema es que todo el mundo quiere llevar agua para su molino y a veces se pueden estar dando un balazo en el pie. Entonces a mí me parece que tenemos un problema allí ya de entrada con el estatuto que ya está planteado, que es un estatuto altamente concentrador de la representación, y no siempre, como dicen, es que ganó la mayoría, muchas veces era la primera minoría la que se levantaba, para citar de nuevo a las dos periodistas, Ana Karina y Mónica, con el santo y la limosna. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es obviamente que hay que hacer un seguimiento muy cercano, y ahí no solamente la ciudadanía, las organizaciones sociales, los ciudadanos de a pie, sino también el periodismo. Acuérdese usted que ese dispositivo de hacer que la constituyente se realizara en Montecristi fue una forma también de sustraer de una mirada atenta a los analistas más acuciosos de lo que estaba pasando en Montecristi. Y cuando se criticaba la constitución de Montecristi, como habían algunos analistas o algunos periodistas de experiencia, pero habían otros muy jóvenes, se dejaban llevar por las cortinas de humo, que si el escudo iba a tener un cuy, que si... Y los temas de fondo de los cuales levantamos las alertas, porque todo se alertó. El problema de la Constitución de Montecristi no es su capítulo de derechos, no es su parte de derechos, de reconocimiento de derechos humanos. El problema de la Constitución de Montecristi es que en su parte institucional consagró un modelo concentrador del poder en la figura del presidente de la República, que hizo que todos esos derechos y todo lo demás que pasara en este país fuera absolutamente discrecional al poder del presidente de la República. En ese momento, la herramienta para hacerlo fue el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que ahora todo el mundo parece que está de acuerdo en lanzar por la ventana. El problema es estar atentos que realmente se consagre una institucionalidad que tenga esto que ahora a los gringos que lo promovían mucho también les está fallando, que son los famosos contrapesos, checks and balances, dicen ellos, para que no haya ningún poder absoluto. Y eso tenemos que recordar. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño institucional que va a consagrar esta Constitución? ¿Cuáles deberían ser las líneas, además, que tenemos que poner? Tenemos que tener líneas rojas de derechos que no se pueden perder, por ejemplo, y normas que están en la Constitución de Montecristi, como el tema de preservar las fuentes de agua, que ahora ha sido una de las banderas que movilizó Cuenca, por ejemplo, en el caso de Quimsacocha, que son temas en los que no se debe retroceder. Entonces yo creo que hay que tener muy claro
si vamos o no a esa constituyente. Una constituyente es una especie de terremoto también en un país que ya ha pasado por pandemias, paros, cortes de luz de meses. Entonces, tenemos que pensarlo bien los ecuatorianos. ¿Qué vamos a votar? ¿Se va a dar paso a esa constituyente? Y si se le da paso, ¿a quién vamos a elegir? ¿Y qué líneas rojas vamos a trazar de derechos que no podemos perder? ¿Y qué cambios institucionales queremos promover? Bienvenido al doctor Leonardo Viteri, exasambleísta también. A ver, partamos de lo que nos ha señalado Marta Roldós. Para no repetir los errores, ¿cuál es la experiencia, la conclusión que se puede sacar de lo que fue Montecristi y de lo que debiera ser de instalarse esta nueva constituyente? Doctor Viteri, buen día. Saludos afectuosos a ustedes, un placer compartir este panel con distinguidísimos personajes. ¿Es necesario una nueva constitución? Sí, desde mi punto de vista sí. Y le menciono una nimiedad en la cual yo insisto tanto. Es que el Ecuador dejó de ser república, porque si usted analiza, lee el artículo primero de la Constitución, reza que el Ecuador se administrará en forma de república. Ojo, ¿es infarto o no es infarto? ¿Es gol o no es gol? ¿Es merengue o no es merengue? Usted, una constitución que debe ser concisa y precisa. Crearon estos cinco poderes y per se dejamos de ser república. Eso en el primer artículo de la Constitución. Sin embargo, es oportuno, teniendo a estos dos personajes aquí, preguntarles qué pasó, por qué ellos se decepcionaron, porque ellos sí son testigos de cargo directos, internos de la decepción, porque ahí había, dentro del grupo oficialista, había gente proba, inteligente, de buenas costumbres, libres. El mismo Alberto Acosta, había la chica Querolo, Norman Ray, Betty Amores, Gustavo Darquea, que presidió la mesa en la cual yo trabajé de estructura del Estado, Fernando Vega, Marta, que está aquí presente, Diana Costa. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó que a mitad de la constituyente ellos se decepcionaron y obviamente nos distraían con los temas del cuy en el escudo nacional? Y en lo de fondo nos fueron marcando una impronta que hasta el sol de hoy la sufrimos. Para mí hay algo muy importante dentro de la nueva constitución, que es la estructura del Estado. En la mesa que yo estuve, y yo recuerdo, la presidía ese caballero, Gustavo Arquea, de Alianza País, y trabajábamos, discutíamos, y al pleno se llevaba otra cosa. ¿O es que acaso no recuerdan a los españoles encabezados por Viciano, que pululaba en los pasillos de la Asamblea presentando él los dictámenes que tenía que generarse en cada mesa? Entonces, eso es lo que no quisiera que se vuelva a repetir. Me preocupa, Marta, me preocupa el hecho del escogitamiento, ¿no? La ley de Home es para las mayorías, y el día de mañana, si Marta Roldós quiere ser asambleísta por un partido que no tenga mucha impronta popular, pues una mujer que se lo merece no lo va a lograr, porque estamos hoy por hoy políticamente en un estado bipolar, los del prófugo y los del presidente de la República. Entonces, los infractores y el presidente de la República, y ellos tendrán el 90% de la representación en la Asamblea. Requerimos al interior de esa Asamblea, ¿qué requerimos? Gente que tenga especialidad en seguridad, que tenga criterios sobre seguridad, no necesariamente militares retirados, pero vale también gente que sepa de criterios constitucionales, de producción, de productividad y sobre todo de salud pública. Bienvenido a Fernando Vega también, quien dignificó inicialmente en la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿Cuál es su experiencia para no repetir los errores si hoy el Ecuador se va a enrumbar luego de pasar el primer filtro el 16 de noviembre?
si el pueblo le dice sí a una nueva constituyente. Muy buen día, Fernando. Muy buenos días a todos los presentes. Qué gusto verles a los tiempos y conversar de aquellos tiempos. Bueno, la primera diferencia que puedo ver es, podemos decir, el proceso que llevó a la constituyente del 2008 y el proceso que está implementándose en este momento. Fui parte de un largo proceso social en Cuenca como vicario de pastoral social. Eso me llevó a trabajar con las comunidades y hicimos una propuesta, si no de constitución, pero sí de temas, principios y valores a lo largo de un año. Se llamaba el documento final, el Ecuador que queremos. Yo fui promovido a la asamblea por las bases de la iglesia, ¿no? Y luego me buscaron la coalición correísta, por lo tanto yo no soy fruto de una candidatura correísta, sino de una candidatura social. Y doy fe de que había, como ya lo han citado, algunas fuentes de participación social y gente valiosa en la asamblea, tanto en las filas del correísmo como también en representantes de la oposición, entre comillas, ¿no? Yo puedo dar fe de que fui elegido presidente de la Mesa 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, y la experiencia de mi mesa sí fue un poco diferente de los demás, porque con Mae Montaño y con algunos el famoso doctor Esteves, ¿no es cierto?, de otros personajes difíciles, logramos, sin embargo, una armonía en la mesa y logramos mantener bastante nuestras propias producciones, ¿verdad? Yo recuerdo que de lo que produjimos en la mesa, a mí algún par de cosas me quedó así medio descontento porque, por ejemplo, se decidió que los ministros de la Corte Suprema se redujeran, ¿no?, para la Corte Nacional de Justicia, y eso generó una renuncia masiva de los ministros, generando una transición muy, muy complicada en el ámbito de la justicia, ¿no? Y así algunas otras cosas. Pero fíjense ustedes que el producto de la mesa fue, y recuerdo que hubo el rumor de que Mera, el famoso asesor del presidente, viendo lo que estábamos produciendo en la mesa, Correa se asustó, hizo doblegarnos, pero se dice que Mera le dijo: no te metas con el cura porque es jodido, ¿no? Y hubo respeto. Tanto es así que poco tiempo después Correa llamó a la consulta popular para meterle las manos a la justicia y reformar precisamente los artículos que habíamos producido en la mesa, el bloque. Otra cosa que me disgustó mucho fue que nosotros habíamos propuesto en la mesa, como era de anticorrupción, fortalecer el modelo de la Corte, de la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción, que había funcionado bastante bien. Pues bien, este tema fue retirado arbitrariamente y pasado a otra mesa donde surgió evidentemente el famoso engendro del Consejo de Participación. Yo veo que en este momento no existe un proceso medianamente ciudadano para preparar la próxima constituyente. No existe ideología, no existe propuesta. Ni siquiera el propio gobierno tiene una propuesta, a no ser que sea un poco, yo diría, lo que hay detrás del presidente es una especie de maga ecuatoriano, ¿no? Gente muy radical, muy derecha, muy mirando solo el interés del capital empresarial, que
tiene una serie de prejuicios gravísimos, que no reconoce la existencia del Ecuador como un país diverso. Hay un racismo enorme, un odio hacia el mundo indígena, etcétera, ¿no? Me parece a mí que en este momento no existen las condiciones, es decir, yo creo que no existen condiciones para una constituyente. ¿Quiénes van a, ya se ha señalado aquí, quiénes van a ser los miembros de la constituyente? Probablemente un espejo, una neurona espejo de lo que ya es actualmente la Asamblea Nacional. Una asamblea, si nos quedábamos de los borregos de Correa, pues imagínate, ahora tenemos borregos castrados, ¿no? Con el tema de Novoa, y entonces no va a haber debate, no va a haber propuesta, y simplemente se va a imponer igual aquellos textos que vengan de la sugerencia de un ejecutivo que se ve clara cuál es su intención. Cuando vemos, por ejemplo, los considerandos de la convocatoria que han sido eliminados por la Corte Constitucional, todos ellos son portadores y revelan la intención de generar una constitución donde se consagre ya no un hiperpresidencialismo, sino una suerte de autoritarismo, una especie de madurismo de derecha, ¿no? Entonces a mí me parece peligrosísimo. Cierto que la constitución actual debería ser reformada, porque nunca me satisfizo tampoco a mí plenamente, precisamente por la manipulación de Correa y claro, al final esa constitución en la que Correa, el primer día que fue a la asamblea, como los perritos, se acercó a los árboles de la constituyente y dejó claro que no era de plenos poderes, a pesar de algunas acciones de la Constitución que eran precisamente concertadas con el propio Correa, ¿no? Yo creo que en este momento no hay condiciones para una constituyente, que si se llega a dar va a ser un fracaso, un fiasco, y si se llega a aprobar, realmente creo que podemos retroceder en muchos aspectos de los derechos que ya ha señalado Marta, ¿no es cierto? Y que podemos tener realmente un fiasco. O que nos pase lo que a Chile, que después de haber trabajado tanto tiempo en la Constitución, el pueblo no la aprobó. Además, yo creo que de aquí en adelante, dadas las acciones temerarias del señor Noboa, la crisis, la agitación social, los problemas económicos, de violencia mismo, no van a permitir un clima favorable para una discusión de una nueva Carta Magna para el país. Marta Roldós, por cierto, como ustedes han coincidido, esta constitución elaborada en esas condiciones, que no constituye una garantía con las 5 funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, que solo ha servido para tomarse los organismos de control. Ahora, también ustedes han señalado la calidad de quienes debieran, de llegarse a la constituyente nueva, la calidad de sus integrantes. Hoy, de acuerdo con el estatuto, serán 80 integrantes. Hay provincias en donde tendrán solo un representante, pero ¿será posible, aunque resulte utópico, Marta, que la clase política se sensibilice y postule, proponga nombres de prestantes ecuatorianos que sí hay, que no están vinculados necesariamente a las organizaciones y que sean patrocinados para ir a elaborar el nuevo texto constitucional, lo cual, de ser viable, les dignificaría a las organizaciones políticas? Que se involucre y comprometa a las universidades, a las diferentes organizaciones sociales de la sociedad civil, porque la construcción de una nueva constitución no solo es responsabilidad de los juristas y constitucionalistas, sino también de los diversos sectores, porque se abordarán temas fundamentales: seguridad, economía, sistema laboral, salud, educación, seguridad social, entre otros. ¿Qué piensa Marta? Bueno, yo creo que uno de los retos es empezar a presionar para eso, aunque a mí me preocupa lo utópico que sea, porque como decía una tía mía, lo que no nace no crece. Este, y entonces, si hemos visto algo
no solo del correísmo. El correísmo ya desde que surgió hasta ahora nos mostró que estaba en un camino de la meritocracia de los peores, ¿no? Como alguna vez lo dijo el editorialista Ordóñez en Plan B. Y fue deshaciéndose de los cuadros más notables que venían de las luchas sociales para quedarse con los meros alzamanos y ya además incluso con algunos Latin Kings y gente absolutamente impresentable. Por el otro lado, en el novoísmo hemos visto también la priorización de gente muy joven, no por descartar a la gente joven. Mi papá fue diputado y de la República siendo extremadamente joven, pero era un individuo que venía de una lucha social muy antigua desde ser presidente de la FESE y luego de la FEWE. Entonces lo que me preocupa es que pongan cuadros sin trayectoria, que pueden ser o no populares o se escudan en la popularidad, ya sea del expresidente Correa o del actual presidente Noboa, y que su función sea realmente ser, como dijo Fernando Vega, simplemente espejos de las voluntades de sus diferentes líderes. Yo a veces decía, entonces, ¿para qué gastamos tanto en asambleístas? ¿No sería bueno decir, fulanito de tal vale tantos votos, fulanito de tal vale cuántos votos, porque luego todos van a votar sin debatir, sin reflexionar cómo les viene la orden de arriba, ¿no? En la época de Noriega en Panamá y de Pinochet en Chile se decía, esperan el viscerazo. También en repúblicas o supuestamente en democracias no militares parece ser que hay gente que espera el viscerazo de su líder para así votar. Entonces, a mí eso me preocupa porque no son personas que se deban a sus electores, ¿no? Los gringos dicen constituencies. Hay esta vinculación entre quién es elegido y cómo se dan a los electores. Probablemente una de las herramientas que hizo Correa para justamente fracturar esa vinculación de los asambleístas, por ejemplo, en Montecristi con sus electores, fue separarlos de ellos y ponerlos fuera del lugar donde podían estar. Luego sales de la asamblea y vas a atender a la gente que te reclama diariamente porque estás votando no como les había ofrecido votar. Una aclaración para Leonardo, yo nunca fui de Alianza País. Sí estuve porque la Práctica y Democracia de la que yo me pertenecía promovió también una asamblea de un carácter diferente al correísmo y obviamente la decepción fue desde el día uno, ¿no? Desde la primera insultada que recuerda Fernando Vega que nos dio el presidente cuando dijo el primer día que llegó a dar un discurso, si votan por tal cosa, yo renuncio. Siempre decía que iba a renunciar. Esta gente que dice que renuncia y no renuncia son una verdadera decepción. Y por otro lado, las intervenciones en la mesa, la mía también dirigida por Pedrito Morales, que era el régimen económico del Estado, pudimos sostener en lo posible nuestros textos, pero luego la mesa que fue responsable del engendro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue la presidida por Virgilio Hernández, ¿no? Aquí a cada quien lo que se le debe. Y enseguida, cuando empezamos a ver la concentración de poder y demás, empezamos a protestar por eso. Yo me acuerdo que empezamos a hacer informes de minoría, muchos hicimos informes de minoría cuando ya pasaban, había la presión en la mesa que venía a través de las reuniones en la tarde, en la noche y madrugada que bajaban los ministros a reunirse con los asambleístas. Y luego además no olvidemos que esta fue una constitución con textos falseados, que los textos que se votaron, primero que hubo unos textos que alteró el propio Alexis Mera el día 18 y que el día 24 de julio, cuando ya fuimos a votar por el texto constitucional, ya los textos ni siquiera eran los del 18, los habían cambiado y algunos que teníamos las copias porque las habíamos bajado y las habíamos notarizado con León Roldós, presentamos una denuncia de la falsedad de los textos constitucionales. Es decir, la tensión ejecutiva, asamblea constituyente, incluso para Correa con algunos asambleístas que él creía que por ser de su movimiento le debían una obediencia ciega, fue tal que no logró los textos que quería y tuvo incluso con el Corcho Cordero como cómplice que falsificar los textos constitucionales. Eh, entonces, y
ahí hubo también complicidad, incluso yo debo de decir, del señor Insulza de la OEA y del señor Vedor de la OEA en ese momento, porque cuando presentamos esa queja también ante la OEA nos dijo que primero que nos reunamos y luego que nos reunamos después de que se haya votado cuando todo estaba consagrado. Y el mismo fiscal de la General de la Nación, cuando le presentamos la denuncia, aceptó aparentemente la denuncia y luego la archivó porque dijo que como el pueblo había votado por este texto que habíamos denunciado falseado, ya lo había legitimado. Entonces yo creo que hay que recordar que las tensiones en torno al texto constitucional de Montecristi fueron muchas. Hubo muchos momentos muy tempranos en que mucha gente, asambleístas, levantamos la alarma de lo que estaba sucediendo en Montecristi, y no solamente quienes éramos minoría o quienes se consideraban de una oposición más abierta, sino incluso cuadros que se pertenecían al propio movimiento del presidente Correa levantaron algunas alertas. Sin embargo, la gran campaña de propaganda hizo que estos temas quedaran cubiertos. La habilidad de generar debates escandalosos sobre temas menores y no sobre los temas centrales. Es uno de los temas que más le ha costado a este país miles de millones de dólares de pérdida, además que ni siquiera sucedió en la Constitución, sino ya desde la Mesa 10, que fue eliminar los informes previos de la Contraloría y Procuraduría a los temas de deuda, de los temas de endeudamiento externo y de contratación pública, fue denunciado abiertamente por León Roldós. Pero la gente estaba más preocupada por el cuy. Perdonen. Yo creo que sí, también como ciudadanos, como prensa, a la que ahora me pertenezco, todos tenemos que hacer una reflexión de qué es lo medular y cuáles son las cortinas de humo con las cuales nos quieren distraer. Para la anterior y para esta constituyente que viene. Ya. Doctor Leonardo Viteri, a ver, de esta experiencia que nos cuentan, ¿será posible que la clase política en esta ocasión al menos se sensibilice? No es una elección para un gobierno seccional, una alcaldía, una prefectura, la Asamblea Nacional, es una elección de llegarse a aprobar la constituyente, en donde se va a cambiar esta constitución y debiera ejercerse con responsabilidad el nuevo texto constitucional. ¿Será posible sensibilizar a las organizaciones políticas para que patrocinen muy buenos nombres, no necesariamente de sus filas? Después del relato de Marta, realmente el diagnóstico que le doy a la Constitución de Montecristi con criterio médico es un parto distóxico. Y no podemos seguir con una distosia constitucional. Eso es que estaríamos mal. Por lo tanto, y también que me recuerda... Permítame para que nos ilustre qué es el parto distóxico. Distóxico es disfuncional, es decir, Ya. Le pusieron pitocin, lo sacaron con forceps, usaron en exceso oxitocina, no fue un parto natural, normal. Recordemos también que el primer constituyente es el pueblo, ¿eh? Entonces él es el que va a determinar si hay o no constituyente. Aquí el sacerdote ex sacerdote me recuerda a Esteves. ¿Recuerda usted cuando se cosió la boca? Eso fue impresionante. Yo estaba a 2 metros de él, me asusté, botaba sangre por todos lados. Pero bueno, yendo a su pregunta, ojalá que así sea. Lo que me da tranquilidad es que la clase política pícara, que lamentablemente es una gran mayoría, no le interesa a la constituyente. No le interesa porque no hay billete, pues. Entonces, ellos optan por donde haya presupuesto. En la constituyente no hay presupuesto y va a ser una constituyente donde deben ir, y ojalá que los partidos escojan gente proba de buenas costumbres y con criterios constitucionales de seguridad, ambientales
gente que esté vinculada con derechos humanos, porque no podemos retroceder en derechos, no podemos retroceder en derechos. Ya discutiremos nuevamente los derechos a la naturaleza, ya los discutiremos en el pleno de una asamblea, pero no podemos retroceder en derechos. Y obviamente tiene que existir constituyentes que tengan un criterio también provinciano y pueblerino, parroquiano, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque siempre se legisla con criterio citadino, y por eso esto interpretado semánticamente es la descentralización. Soy un fanático de la desconcentración y la descentralización. Por eso hay que trabajar mucho en la estructura del Estado. Errores de la Constitución de Montecristi, que se dijo que se iban a elegir gobernadores, nunca se hizo. La estructura del Estado tiene que remozarse y sobre todo ser más moderna y más equitativa. Porque recordemos que hoy día el presidente de la República maneja el 80% del presupuesto general del Estado y los gobiernos seccionales apenas el 20-25%. Me refiero a prefecturas, gobiernos municipales y gobiernos parroquiales. Entonces, si hablamos de equidad, si hablamos de igualdad, debemos tener también una visión desde las provincias, desde los municipios, desde las parroquias. Y obviamente el tema que a mí tanto me interesa es el tema de salud pública, ¿no? La nueva Constitución debe ser clara, precisa y concisa en cuanto a ir aumentando el presupuesto de la salud pública, guardando relación con el PIB, con el Producto Interno Bruto, que todos los años sube, y obviamente debe también subir el presupuesto en salud. Otro tema, el tema de la corrupción. Me duele a mí profundamente, y es oportuno decirlo ahora, hace 20, 30 años, la cuota de poder, la torta, se repartieran las aduanas. Cómo me duele ahora que se repartan los hospitales, ¿no? En este vicio que acarreamos desde el 2008. ¿Por qué? Porque no pusimos muy claro los temas de salud en la Constitución de Montecristi, donde debe prevalecer la educación para la salud y la prevención con atención primaria de salud. Doctor Viteri, nada de eso, pese a las necesidades. ¿De qué prevención estamos hablando? La salud primaria, cuando más se ataca, evidentemente, en el caso de la salud, la dotación de insumos, de medicamentos, y poco se trabaja en la prevención. Vea, Miguel, acuérdese siempre de una regla de oro en salud pública. La inversión de $1, €1, en la moneda que usted quiera, en prevención, le significa $2 de ahorro en tratamiento. Así que es una regla de oro. Y eso debe ser un tema constitucional. ¿Cómo no serlo, pues? Si en el Ecuador hay 4 millones de ecuatorianos a los cuales hay que darle salud pública gratuita y educación. Eso no podemos dejarlo, debemos tener conciencia social. Fíjense, a diferencia de mis dos contertulios, usted sabe y ustedes saben que yo soy un hombre de derecha, no me da vergüenza, es que así hay que decirlo. Ustedes son gente de izquierda, pero cuando no tenemos conceptos sociales, la gente de derecha, pasa el fenómeno Milei, que le ganan las elecciones como se las ganaron en Buenos Aires. Hay que tener equidad en el reparto del presupuesto general del Estado. Y eso es un tema constitucional. A ver, para Fernando Vega, ¿será posible que en esta ocasión, con la experiencia de Montecristi, se pudiera integrar una constituyente? Serán 80 asambleístas constituyentes, en donde los partidos sean generosos, sensibles y puedan patrocinar
a buenos ecuatorianos que vayan a ilustrar en los diferentes campos, porque esto no es un problema solo del texto constitucional, sino también de la economía, la salud, lo laboral, lo social, la seguridad. Bueno, yo quisiera primero recoger algunas expresiones de Leonardo y de Marta. Leonardo habla de un parto prematuro y con forceps. Es lo que yo dije la noche en que se aprobaba la Constitución. Dije, este es un parto 7 mesino con forceps por los apuros del señor Correa de tener un pretexto y no un texto constitucional. Eso lo dije yo la noche de la aprobación de la Asamblea. Luego, me parece a mí que los 6 meses o los 8 meses, que es igual que en la Constituyente de Montecristo, es un tiempo muy corto para poder debatir con profundidad y en serio y crear un texto. Recuerdo que precisamente ese fue el problema del último mes, en el cual yo dije en esas reuniones que había del Consejo, del Buró Ampliado de Correa, en los que íbamos los presidentes de mesa, pude decir, señor Correa, necesitamos por lo menos 3 o 4 meses más para aprobar. Y ahí se enteró Correa de que no salía la Constitución y le preguntó a Alberto Acosta, ¿puede sacar en un mes la Constitución? Dijo no. Y entonces se prestó el corcho cordero. Y ese último mes fue la locura. Recuerda a Leonardo la cosida de la boca del asambleísta, ¿no? Recuerda, fue realmente el último mes, fue el desastre completo de la Constituyente. Yo creo que también el tema de los tiempos es importante. Sí yo creo recordar que la última Constitución de Alemania se tardó 4 años en hacerla. La misma Constitución de Bolivia tardó, creo que 2 años. ¿Cómo se puede debatir una Constitución, una Carta Magna al apuro, a la carrera, presionados por el tiempo, ¿no? Entonces me parece a mí que empezando por ahí, ¿no? En cuanto a la pregunta que nos hace, pues, nuestro entrevistador, si no existen partidos políticos, tú dices, los partidos políticos serán generosos. ¿En qué? Si no son partidos políticos, no existen los partidos políticos. Correa terminó con el partido único, el movimiento único, que en el fondo, como lo ha señalado Leonardo, era una república que no sé si estaba en camino a la dictadura del proletariado, porque ni Correa tenía claro eso, porque él era un hombre de derecha en el fondo, pero un resentido social, y eso es lo que, y es lo que le daba correcto a la Constitución el carácter de izquierda, era el resentimiento social de Correa, pero no había en Correa una ideología de izquierda, eso lo pusieron ciertos de izquierda presentes en Alianza País, ¿no? Entonces, no creo sinceramente que en este momento que no hay partidos políticos puedan escoger gente, si no hay cuadros. El mismo partido dominante en este momento del señor Noboa, ¿qué cuadros tiene? Los que están en la función pública de ministros, la mayoría de esa gente pertenece a la familia económica del grupo Noboa. Acaban de nombrar una directora del SRI que es la contadora del grupo Noboa, y así por el estilo, ¿no? ¿Quiénes van a estar en la asamblea? La familia Noboa. La familia Noboa, yo estoy seguro que la señora, la mamá del señor Noboa, pues que no está muy presente en la asamblea en este momento, va a ser un pilar fundamental de la constituyente, ¿no? La familia Noboa y sus empleados van a ser los asambleístas. Y una serie de noveles políticos que no tienen ninguna trayectoria ni ninguna capacidad. No creo que el señor Noboa tenga la honestidad y el valor de poner ahí gente que
que quiera construir una constituyente para el Ecuador y no para sus intereses políticos, ¿no? Me parece a mí que no veo yo que eso sea posible, te digo sinceramente. En ninguno de los partidos existe en este momento personas que vayan a llamar a otras personas de fuera, no lo creo, porque pues por lo menos 6 u 8 meses de sueldos, ¿no? Que es lo que interesa. Ha dicho, no hay presupuesto, pero tal como están las cosas en el país, 8 meses de un buen sueldo es apetecible para que mucha gente se preste para ir de burropiés, para que se imponga una constitución otra vez, ¿no es cierto?, a la medida del presidente, ¿no? A la medida del presidente. Entonces, creo que además, si vamos a la Asamblea, vamos a tener 1 año y medio en medio de una situación crítica, de una crisis multidimensional del Ecuador. Vamos a tener una constituyente en medio de un clima muy complejo, en el que probablemente la popularidad del presidente vaya en retroceso por sus errores fatales, ¿no? Por ejemplo, esto de haber traído a la sierra, la guerra a la sierra, porque cuando están enfrentando a los criminales, llegan tarde, llegan para levantar cadáveres, para recoger casquillos y empezar la investigación. Acá, en la sierra, sabía perfectamente Noboa que iba a encontrarse con un enemigo real, con personas reales, entre las cuales también hay gente que le gusta jugar a la guerra. Entonces, nuestro presidente parecería que acostumbrado a jugar a la guerrita en estas consolas que existen, pues ahora está jugando a la guerrita en el Ecuador, ¿no? Pero se crea un enemigo y levanta un enemigo que le puede realmente, y además en las provincias, en aquellas provincias donde él tuvo mayor votación, que le eligieron presidente, ¿no? Y no se da cuenta de que sí habrían canales para focalizar de mejor manera el tema del diésel, discutiendo, conversando y no improvisando y imponiendo como está acostumbrado a hacerlo. Yo me temo que ese estilo se va a reproducir también durante la asamblea, si es que esta llega a darse, ¿no? Fernando, es verdad que no hay verdaderos partidos políticos en el Ecuador, que eso se destruyó. Proliferaron los movimientos políticos que son empresas electoreras para Así hacer es. listas. Eso es lo que hacen para las elecciones. Sin embargo, ellos se inscribirán para patrocinar candidatos a la constituyente de llegar a aprobarse la nueva constituyente. Pero ¿será posible si no hay buenos integrantes en las actuales estructuras tan débiles? Por lo menos no podrán patrocinar, impulsar candidatos que vayan a dignificar en esta ocasión, porque hoy no se va a captar dignidad alguna, sino hacer exclusivamente el nuevo texto constituyente. ¿No sería bueno eso? No lo creo, no creo que sea posible. Realmente se necesitaría una visión de estadista que Noboa no lo tiene, una enorme generosidad, no solo por parte de Noboa, sino también de otros partidos. La Revolución Ciudadana va a tener una cuota importante, probablemente va a ser igual de polarizada la asamblea, pero no creo que los Pero la asambleístas... Revolución Ciudadana para repetir lo que hizo en Montecristi, Fernando. Peor, porque como ha dicho Martita, en la época de la constituyente del 2008 había gente valiosa. Hoy día, ¿quién saca la cara por la Revolución Ciudadana? ¿Quién? No hay nadie. Entonces, va a ser una asamblea de una enorme pobreza de talento humano. El talento humano está ausente va a estar ausente en esta constituyente. Marta Roldós, si no queremos que se repita esa experiencia de Montecristi por diversas circunstancias que ustedes han señalado, ¿cuáles debieran ser las prioridades
de llegarse a aprobar el 16 de noviembre la Asamblea Constituyente, ¿cuáles debieran ser las prioridades? ¿Qué cree usted con la experiencia que se acumuló? A ver, yo creo que una de las cosas que le queda a la ciudadanía, porque no es que haya muchas posibilidades, donde se aprueba esta constituyente, ir a esta constituyente con este estatuto, probablemente el mayor porcentaje de la representación se lo llevará el presidente Noboa y probablemente el correísmo, porque incluso otras fuerzas políticas que han entrado con métodos de minoría, probablemente ya ni siquiera tengan participación. O puede ser que entre por ahí de pronto en las provincias de la sierra, si se extrema la contradicción que está señalando Fernando, que entra incluso hasta el Pachacútec, pero entonces nos vuelve a presentar un esquema más simplificado de la misma situación que se vive en la actual asamblea. Eso por una parte. Por otra parte, recordar que existen 233 movimientos y partidos políticos registrados. Es decir, no existen partidos políticos, pero existen 233 membretes. Y estos membretes, ¿no? Que son en gran parte responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de una forma súper opaca, porque nadie entiende cómo hay firmas únicas para tanto movimiento y partido. Acuérdense que son firmas únicas, ¿no? De adhesión o de membresía. Y estos 233 membretes, para sostenerse, están obligados a participar porque no se pueden saltar dos fechas electorales seguidas porque si no van a ser eliminados. Algunos de ellos no han participado o algo así por varias veces y sin embargo el CNE no los elimina, mientras que a otros movimientos y partidos políticos que ya les pone el ojo los elimina por cualquier mínimo detalle. Eso ya son actuaciones del CNE. Pero mientras tanto tienes 233. O sea, imagínate la enorme confusión en papeletas que va a encontrar la gente. Cuando la gente se encuentra esta confusión, va a preferir simplificar básicamente por afición o fastidio que tenga con el régimen al mando y va a ir contra la fuerza que parezca pendularmente la opuesta, ¿no? Ya sea esta, en algunas provincias será el correísmo, en otras puede ser que sea alguna otra fuerza política como Pachacútec, pero nos deja una imagen, por lo menos si lo hiciéramos a hoy, muy polarizada de ese Congreso, con gente que no, de esa Asamblea Constituyente, con gente que ni siquiera va a poder debatir. Yo recuerdo que en Montecristi, con todas las diferencias, por ejemplo, nos sentíamos, sobre todo al principio, antes de que se volviera todo el ambiente más viciado, pero había espacios donde con la derecha, con gente como Leonardo, que podíamos conversar. En mi mesa era un placer conversar con Pablo Lucio, con Alberto Acosta. O sea, había unos diálogos súper fructíferos. Llegábamos a acuerdos, porque había a veces las posiciones de principio en ciertos temas. Si Leonardo habla del tema de salud pública, por lo menos yo puedo decir que coincida mucho más con Leonardo que con otra gente que se dice de izquierda y estuvo metida en repartos de hospitales a grupos mafiosos, ¿no? Porque ahora una de las cosas en las que el narco se ha diversificado es que participa en la contratación pública de insumos médicos, ¿no? O sea, el narco que se convirtió durante todos estos años en una especie de corporaciones del narco, ¿no? Tiene no solamente el narco eres narco, sino que tiene otras líneas de emprendimiento, ¿no? Entre esas justamente el tema de insumos médicos, medicinas, que es algo que es una tragedia en el Ecuador, que fue una tragedia en la pandemia, que es una tragedia ahora. Pero yo, a no ser que logramos meterle mucha presión a los movimientos políticos, o sea, que la ciudadanía esté interpelando a las fuerzas políticas, que la ciudadanía y de hecho los grupos sociales, las universidades, las escuelas, al margen de lo que se decide en la constituyente, si es que se decide pasar para allá, desde el día uno que se apruebe la constituyente, debería reunirse a debatir qué es lo que debería haber en esta constitución. O sea, por lo menos, deberían prepararse propuestas ciudadanas de cuáles son las líneas rojas en derechos humanos que no se deben de perder y cuál es la institucionalidad a la que deberíamos aspirar.
O sea, vamos a sacar el CPCCS para que luego todos elijan un Congreso. ¿Por qué no vamos a una bicameralidad? ¿Por qué no creamos un Senado que sea una primera instancia, por ejemplo, de control constitucional de las leyes que se deciden en una asamblea? ¿Por qué no le damos uso a esos asambleístas nacionales que elegimos y que luego tienen las mismas funciones que que los asambleístas provinciales? ¿Por qué no se convierte ese Senado en el espacio donde se presentan las ternas para su votación de manera absolutamente transparente y no lo oscurito con unos supuestos méritos que tenía la CPCCS? ¿Por qué no planteamos desde la ciudadanía? Yo ahorita se me acaba de ocurrir esa porque era una propuesta que nosotros tuvimos para la constituyente de 2007-2008 que nunca fue acogida, por ejemplo, la bicameralidad, porque decían que el presidente Correa quería las leyes rápido. Ya sabemos a dónde nos llevan estas leyes rápidas, y ahora todo el mundo parecería ser, cuando las hace otras nos parecen mal las ley troles y las leyes sin control o las leyes por emergencia económica, pero cada persona que llega al Ejecutivo parece que luego en su corazoncito le tinca hacer esas leyes que son económicas urgentes y troles porque tratan 10.000 materias y que luego además no tienen la más mínima sindéresis con la Constitución, ¿no? Y luego nos enojamos con la Corte Constitucional. ¿Por qué no crear un Senado que haga ese primer control constitucional, de constitucionalidad, en lugar de esas comisiones oscuras que existen ahora, supuestamente de redacción? Ya tuvimos mala experiencia en Montecristi con las comisiones de redacción. Doctor Leonardo Viteri, a ver, con estas recomendaciones que formula Marta Roldós, para no repetir los errores de Montecristi, ¿cuáles debieran ser las prioridades de llegarse a concretar esta nueva constituyente? Las básicas ya que no son de mi experiencia, pero la técnica legislativa es muy importante. Recordemos que un punto, una coma, un parágrafo alterno y que guarde sindéresis con leyes inferiores. La técnica legislativa es muy importante. Y obviamente, insisto en el tema de la estructura del Estado. La estructura del Estado que no me llama la atención cuando Marta comenta que una propuesta que también fue de quienes habla, de la bicameralidad, se haya ido abajo porque al presidente infractor se le ocurrió hacer las leyes rápidamente. No, bicameralidad no, eso significa que va a haber más tiempo para ejecutar las leyes. Desde el primer artículo de la Constitución debemos cambiarlo y tendrán que estar ahí, presentes. Ojalá que no tengamos el futuro distópico que nos presenta Fernando, pero conociendo lo que pasa en el Ecuador, caramba, ojalá que haya sensibilidad, madurez, gallardía por parte de los partidos políticos, porque estamos viviendo en un país bipolar, que son las dos tendencias, y no creo que exista espacio para que movimientos y partidos políticos extra bipolaridad tengan su presencia en una nueva asamblea. Yo auguro el mejor de los éxitos para una nueva asamblea. Quiero ponerle fe al tema y más que fe, ganas y en buscar un proyecto que sea lo más moderno, que aproveche inteligencia artificial y que tenga un profundo criterio social. Porque quienes andamos por el otro redil de la derecha, si no tenemos criterio social, insisto, nos pasa el fenómeno Milei. Nos pasa el fenómeno Milei y tienen que estar presentes en esa constituyente todos los sectores. ¿Cómo no va a estar el sector pesquero, camaronero, ganadero, fusionado en el sector productivo? Por supuesto que tiene que estar presente los amerindios, tiene que estar la gente que conoce recursos naturales, tiene que estar. Tenemos que discutir muchísimos temas al interior de esa constituyente, pero siempre pensando en una constitución sucinta, no ampulosa como la de Montecristi, sucinta, pragmática y obviamente moderna y con mucho criterio social. Fernando Vega, a ver,
Para no repetir los errores como ya nos han delineado tanto Marta Roldós cuanto Leonardo Viteri, ¿cuáles debieran ser las prioridades de llegarse a concretar la instalación de la constituyente? Bueno, creo que los errores que anteceden a la convocatoria de la nueva constituyente ya tienen una serie de errores, ¿no? Que precisamente no auguran un buen desempeño de la constituyente. Yo quisiera hacer una propuesta más bien, si es que se llega a aprobar la instalación de la constituyente, yo creo que para poner en la Asamblea un tercero en discordia, es decir, entre esta bipolaridad de correísmo, novoísmo, ¿verdad? Yo propondría a los partidos, a la ciudadanía en las provincias, para proponer nombres que proponer nombres que sí podrían incluirse y generar en este momento en que evidentemente hay un anticorreísmo y hay un antinovoísmo también, pero un bloque, aunque sea pequeño, pero que sea potente, significativo, de personalidades capacitadas, con un talante totalmente democrático, yo diría del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, porque los extremos son antagónicos y no pueden llegar a consensos, ¿no? Creo que un grupo significativo de asambleístas demócratas, ¿no? Capacitados, si fuéramos capaces de hacer eso entre partidos y ciudadanía, pues podríamos incidir de manera importante, porque se necesitan 2/3 para la aprobación de los textos, podría incidir, digo, para que se aprobaran textos más equilibrados y de mayor calidad, ¿no? Muchas de estas personas están incluso ya un poco reacias a intervenir en la política porque se ha vuelto tan desagradable, ¿no? Que ya no lo quieren hacer, ¿no? Pero creo que se necesitarían gente muy patriótica que realmente vaya a sufrir en esta asamblea, a trabajar día y noche, porque el tiempo es muy corto, y que en las votaciones pudieran hacer de balance, ya no como ocurre hoy día, porque se venden a una de las dos mayorías, sino que puedan generar dentro de la asamblea un desbalance significativo que permita equilibrar esa polarización que hoy existe. Yo quiero agradecer este análisis que nos ilustra al país, de voces que estuvieron presentes, que dignificaron a la Asamblea de Montecristi, aun cuando salió un texto que hoy le pasa factura al Ecuador, y por ello uno de los empeños es hacer una constituyente y un nuevo texto constitucional, precisamente como nos han relatado, para no repetir la experiencia de Montecristi y asumir los desafíos con responsabilidad. Parte de ello, las organizaciones políticas legalmente reconocidas que pondrán candidatos para que el pueblo ecuatoriano sea el que elija. También responsabilidad del pueblo ecuatoriano para leer lo que salga y no caer embobados como el 2008, aprobar esa constitución que ha sido tan nefasta para el país. Muchas gracias por el aporte a Marta Roldós, ex asambleísta constituyente, Leonardo Viteri, ex legislador y ex asambleísta constituyente, y Fernando Vega, también ex asambleísta constituyente, todos en Montecristi, 2007-2008. Muchas gracias el aporte y la experiencia que nos han dado. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Salud para muchas todos. Gracias. Salud. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Ritmo FM en Imbabura 103.5, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.